Los romanos, el Imperio Romano se queda con Egipto y llega un momento en que el Imperio Romano se cristianiza. Cuando se cristianiza, Egipto se cristianiza también. Aparte se cristianiza antes y se cristianiza más, porque Egipto está más pegado a la zona de Israel y Palestina y todo eso donde surge el cristianismo que la misma Roma. Egipto se cristianiza, se abandona ya totalmente la lengua, la tradición, es egipcio antiguo, todo. Y después de siglos, ya una vez que cae el Imperio Romano, que se parte, que Egipto queda dentro de otros imperios, los vuelven a invadir, llegan los musulmanes, que también son una religión judaica, o sea, son las tres: judaísmo, cristianismo e islam. Llegan los musulmanes, Egipto se islamiza, se vuelve un país musulmán, y se vuelve un país musulmán, pero queda una pequeña célula de cristianos que son conocidos como los coptos, que son los que al principio del programa pusimos una de sus canciones, que son los que mantienen todavía un poco la lengua y las tradiciones del Egipto antiguo, aunque los cristianos, o sea, esos no creen en Isis, ni en Horus violado, ni en, no sé, no, ellos Jesús, pero guardan tradiciones del Egipto antiguo. Entonces hay los musulmanes, los coptos. Bueno, pues cuando llegan estas religiones, tanto el cristianismo como el islam, todos sabemos que son religiones que condenan de manera abierta la homosexualidad, independientemente de que en los países actualmente pues exista, o sea, en los países cristianos y musulmanes exista cierto debate, unos sean más abiertos que otros y lo que sea, pues la religión como tal sí las condena. Y entonces ahí es cuando se empieza a cerrar tanto la sexualidad en sí misma, o sea, el hecho de por ejemplo, tener relaciones fuera del matrimonio, no llegar virgen al matrimonio, los derechos que tienen las mujeres, pues bye, ¿no? O sea, adiós. Y todo eso se conserva hasta todo el tiempo, ¿no? Durante todos esos siglos, hasta el siglo XIX, siglo XX. En el siglo XX, en Egipto, a finales del siglo XX, como que en las últimas décadas, 80, 70, 90, había como que una cierta apertura hacia la homosexualidad. Dice inclusive, por ejemplo, ¿no, Ángel Lector, que muchas de esas historias inclusive han sido modificadas para favorecer sus religiones? Sí, efectivamente, los mitos, por ejemplo, los mitos que les contaba, esos mitos, hay como varias versiones de esos mitos. Yo les puse así como que las que encontré que eran como las más antiguas, como que las más originales, pero sí también estaban muy tergiversadas, ¿no? Y en algún sentido pues también de esos mitos les cambiaban, les modificaban como para que no fueran inmorales, ¿no? Cuando les convenía. Cuando no les convenía, de plano los mitos eran considerados herejías y cosas así, y pues la religión buena es la mía. Entonces eso pasa con la mentalidad de Egipto. Pero en las últimas décadas del siglo XX en Egipto como que hubo cierta aceptación de la homosexualidad, aunque fuera ilegal, porque ella pues se había declarado ilegal, ¿no? Pero había como que cierta aceptación, hasta que, quién sabe por qué, pero en todo el mundo árabe, todo el mundo, o sea, Egipto, Medio Oriente, Norte de África, es como que a partir de los 80s, 90s que se empieza como a recrudecer un poco más la represión hacia la comunidad LGBT. De hecho hay un caso muy famoso en el 2000, creo 99, 2000, o sea, por ahí. Había, por ejemplo, en el Nilo había barquitos que eran como una especie de cruceros, donde decía, hagan de cuenta como una trajinera de Xochimilco, pero más nice, ¿no? En el Nilo, y motorizada. Entonces ahí hacían sus fiestas, ahí hacían así sus bailes, iban a cenar y todo, ¿no? Entonces había muchos de esos barquitos, o había algunos en donde se hacían fiestas gay, abiertamente gay, y iban ahí tanto turistas como egipcios y se la pasaban, ¿no? Y allá. Bueno, hay un caso en el que hubo una redada en uno de esos botes. A todos los agarraron, los metieron a la cárcel. O sea, es como uno de los símbolos de cuando empieza ya un poco esta represión, ¿no? Y esta represión se hizo durante o sea, desde los 90s, durante todo el mes. Después, pues bueno, pasa todo lo del 11 de septiembre, todos los pedos que hay en Oriente Medio, que Egipto no es pro de Oriente, pero es un país árabe y es un país musulmán actualmente, porque cuando llegan y los conquistan los árabes, pues se vuelven árabes. Es uno de los países que es donde está el centro, uno de los centros de gravitación del mundo árabe.
Entonces también se ve influenciado por todo esto. Y una de las cosas que pasa en Oriente es que todo lo que sea occidental es malo, y se inventan o se ven que la comunidad LGBT, que lo gay es occidental, porque en Oriente eso no existe, entonces eso es malo. Entonces pues ahí, ¿no?, empieza un poco la represión. Hubo al final una pequeña esperanza en Egipto. En 2011, no sé si se acuerden o no se acuerden, en 2011 existió la famosa primavera, y en Egipto estuvo la primavera egipcia y la revolución egipcia, que fue casi una revolución, donde estaban en la plaza Tahrir todos, o sea, ahí queriendo derrocar a un señor que llevaba ahí miles de años y con un gobierno totalmente autoritario. Durante esta revolución y con todo este revuelo y la libertad y las manifestaciones, la comunidad LGBT se sintió libre. O sea, sí había, inclusive ya se habían abierto algunos bares, se habían abierto algunos centros, algunos cafés, algunos restaurantes donde iban, comían, o sea, ya era más abierto. Pero ¿qué pasa? Que esta revolución o este movimiento del 2011, pues después, o sea, fue una esperanza muy fuerte, pero pues desgraciadamente también acaba mal, porque después de eso, el gobierno pues más o menos democrático que surge de esa revolución, pero le hacen un golpe de estado, ¿no? O sea, los militares derrocan a ese gobierno, se pone un militar en el poder, que es el que actualmente todavía sigue estando. Bueno, estuvo él y después estuvo otro, pero bueno, es el mismo gobierno. Y otra vez empieza esa cerrazón y esa represión. En los últimos años ha habido también pues historias, que era lo que mencionábamos al principio del programa, de saunas en donde van, o sea, están pues se está divirtiendo la gente, ¿no?, en sus y la policía de saunas arresta porque están haciendo una fiesta degenerada, ¿no? Hay también historias y hay reportajes que dicen que la policía, igual que por ejemplo en Rusia, igual que en otros países, se mete al Grindr. O sea, la policía se mete al Grindr, así como cazando, pues quién anda en el Grindr o quién anda en el Hornet y quién anda en todas estas aplicaciones. Y ya pues si algún incauto cae, va a la policía y la policía lo arresta por... O sea, les repito, la homosexualidad oficialmente y legalmente se supone que no está penalizada en Egipto, pero al final, pues, aunque no esté penalizada, se pueden agarrar de otros pretextos para agarrar a la gente, ¿no? Y hay fotos e imágenes, que también es una de las imágenes que se pusieron en la foto del programa junto a este jeroglífico de la tumba. También está una imagen o sea, que es imagen real de gente que arrestaron en una fiesta, a la cárcel, y está estos chavos y estos hombres tapándose la cara, porque parte de ese arresto es exponerlos públicamente para que sus familiares, sus amigos en su trabajo los reconozcan y los repudien, ¿no? O sea, es una cosa pues muy muy fuerte lo que sigue pasando. Con todo y todo, sigue habiendo Grindr, sigue habiendo Hornet y sigue habiendo gente que tiene relaciones con hombres y que ahí más o menos como que quiere empezar a formar una suerte de colectivo. Hay, por ejemplo, hay un, no me acuerdo el nombre, pero hay un youtuber que viaja, ¿no? No es Alan, es uno con menos fama, que anda viajando por ahí y es así súper pues súper amiga ella, así súper jota y todo, y ella viaja por el mundo a ver a quién se tira, a qué extranjero se tira, y ella decía, él decía en uno de sus videos que los egipcios pues son bien calientes, son bien cogelones, pero también son muy closeteros, ¿no? Y que la gran mayoría de los que le han tocado están casados o están próximos a casarse, o si no están casados, pues casi la familia los está linchando que porque no se han casado. Algunos hasta tienen hijos. O sea, ellos están conscientes y están en una vida de closet perpetuo, básicamente. Y aún con todo, pues siguen siendo gays y siguen estando calientes y siguen tirándose. Y este decía que los encontraba en el Grindr, ¿no?
Que dicho, o sea, también una cosa curiosa es que en el Grindr casi nunca ponen su foto de cara. Y eso también es, yo un día andaba ahí, por ejemplo, si ustedes tienen el Hornet o alguna aplicación de estas que en la que puedas ver alguna, o sea, donde no nada más veas la gente que está alrededor tuyo, sino que te puedas posicionar en el mapa en cualquier lado del mundo. Ustedes posiciónense en Egipto, posiciónense en Rusia, posiciónense en, a lo mejor hasta en Turquía, que en Turquía no creo tanto, pero a lo mejor hasta en Turquía, posiciónense en Ucrania, posiciónense en Marruecos, y van a ver que de los pocos perfiles que hay, la mayoría o son extranjeros, o sea, el típico gringo así con la piel hecha tomate así saludando, o son locales pero nadie muestra su foto de cara, o sea, son puros torsos o puros paisajes o puras manitas, o lo que aquí en México, o sea, siempre se andan quejando de ay, foto de cara, ahí no quiero piernas. Pues allá es lo normal, porque allá exhibir, o sea, allá sí es verdaderamente un peligro enseñar tu rostro. Y eso es también uno de los indicadores. Hay posiciones en esos lugares para que vean cómo están. Y es también, yo creo que una de las formas en las que podemos darnos cuenta qué tan abierto o qué tan cerrado es una sociedad. O sea, si la mayoría de la gente que está ligando no enseña su cara, pues algo anda mal, ¿no? Y así están estas personas, estos hombres encerrados en una jaula, literalmente en una jaula, con la cara tapada porque no quieren que los reconozca, arrestados. Algunos los van a condenar por algún delito, como la homosexualidad no es un delito, pues entonces hay que inventarles cualquier delito. Los van a condenar, van a quedar ciertos años en la cárcel, 5 o 6 años, lo que sea, pues nada más por andar disfrutando de su sexualidad, ¿no? Como se les daba la gana y sin hacer daño a nadie. Pues así están las cosas, muy diferente. Bueno, no sabemos qué tan diferente o qué tan no, pero sí es más desalentador el panorama de ahorita que el del Egipto antiguo. Dice Ángel Héctor que él, bueno, que sí está la historia de dos dioses egipcios que trata de dos amantes y que eran dioses. No sé si es la historia que comentamos ahorita. Había un mito de Set y de Horus que pues no precisamente eran amantes, porque más bien lo violó. No sé si es esa o es otra historia. Si es otra historia, estaría buenísimo también conocerla, porque si hay una historia de dos amantes, pues eso sí está muy padre, ¿no? Saber de los egipcios antiguos. Y bueno, también hay otras religiones. Por ejemplo, dice Ángel que el mito más gay que conoce es el del copero de los dioses griegos, que da el origen a la constelación zodiacal de Acuario, que es una historia muy gay. No me acuerdo, más bien no la tengo como presente, pero si es griega tiene que ser muy gay, eso es seguro. Hay que leerla, hay que saber de ella para ver qué tan gay era. Pero les digo, o sea, sí, por lo que sabemos es muy diferente, no es como diametralmente, bueno, no diametralmente opuesto, pero sí es muy distinto cómo se vive ahorita y cómo era antes, ¿no? Y era pues un poco lo que pues lo que tenemos que ver, ¿no? Que un solo país, una sola sociedad, con el paso del tiempo puede transformarse de ser tolerante a ser intolerante, o de ser intolerante a ser tolerante. Y en el caso de Egipto estamos hablando de milenios, miles de años, pero tampoco es necesario esperar milenios, pueden ser siglos o inclusive décadas nada más, ¿no? Hay países en donde hace 50, 60 años había una tolerancia relativa y ahorita no la hay en lo absoluto, y pues eso puede pasar en otro lado, ¿no? Hasta países, como vemos de estas personas con la cabeza tapada y enjauladas, que eso podíamos posiblemente verlo en cualquier país latinoamericano hace 60 años, hace 70 años, ni siquiera un siglo, hace 70 años, 60, era lo más normal del mundo y era lo aceptado, a que hasta el momento, pues ahorita
pueda ser algo totalmente escandaloso y sin